Buenas noches, comenzamos con esta semana 2, el módulo 5, semana 2, argumentos a favor o en contra. Módulo 5, argumentación, que hemos comenzado a ver en esta semana 1, que llevamos en esta semana 2, que falta lo que resta del módulo. Argumentación, ¿qué es un argumento? Es una consecución de premisas. Pueden preguntar, profesor, ¿qué es una premisa? No queda nada claro. Una premisa es un enunciado, una frase. Hoy es una noche nublada. Es una premisa. Hoy hace frío. Hoy tengo sueño. Son premisas. A partir de una consecución de premisas, 1, 2, 3, 4, se va creando un argumento. Hoy es una noche lluviosa. Además, eh, hace mucho frío. Y por cierto, se fue la luz hace un rato. Tres premisas. Podemos meter 4, 5, etcétera, etcétera, así hasta que saturemos de premisas, de frases y se crea un argumento. Antes de proseguir, les explicaré lo que vi la semana anterior en sus actividades. Temas bastante complejos, déjenme decirles, muy buenos. Noto cuál es la problemática actual. A todos nos atañe algún tema en específico, a todos. Y de lo cual en las políticas públicas no se está llevando a cabo nada de eso, no se está respondiendo ni responsabilizando nada ni a nadie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, violencia en el transporte público o maltrato animal, escogieron a algunos de ustedes, o embarazo en los adolescentes, etcétera, etcétera, temas complejos, un tanto polémicos. Por ejemplo, el uso del alcohol, uso de psicotrópicos, temas polémicos, complejos, porque regularmente en la sociedad no se tocan temas así. ¿Por qué? Por doble moral. A mí no me gusta escuchar eso, entonces vamos a hablar de otra cosa. Hablemos de programas de televisión, etcétera, etcétera. Y esos temas, precisamente los que ustedes fueron tomando, los que fueron investigando, se van relegando, hasta que nadie les hace caso. Y esto va creando una luz, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Y cuando cae nos aplasta esa bola de nieve, es que los problemas fueron extremadamente grandes y nadie le quiso hacer caso, pero ustedes le están haciendo caso y eso es muy bueno. En el módulo 22 y 23, que son los últimos para concluir su prepa, deberán hacer un proyecto comunitario, hacer un tema y pueden escoger precisamente el tema que están investigando actualmente. Eh, ¿Qué observaciones vi en cuanto a sus actividades? Algo que noté, que fue muy evidente, es que la mayoría de estudiantes se equivocaron en la actividad 2. ¿A qué me refiero? En distintas posturas para una respuesta, la mayoría de ustedes simplemente pusieron las fuentes, nada más. Eso está mal. Como les expliqué en la sesión anterior, tienen que explicar cómo se va a interrelacionar una cosa con la otra. O sea, no basta decir que esto es un lapicero y esto es un bolígrafo, no. ¿Cómo se interrelaciona? ¿Qué relación tiene? Una tiene tinta, el otro tiene puntillas de punto 5, uno tiene goma, el otro puede chorrear en mi camisa,
y así, etcétera, etcétera. Uno puede borrarse, el otro no, y uno me puede ayudar para que sea más perenne lo que escribo, y etcétera, etcétera. Casi nadie hizo eso. Sí hubo estudiantes que lo hicieron de una manera bastante compleja y eso me asombró muy bien. Pero hubo problemas en la comprensión de esta actividad, ya que bastantes estudiantes simplemente pusieron las 5 fuentes y hasta ahí, y no pusieron nada más. Sin embargo, esto está mal. ¿Por qué? Porque la actividad, el nombre de la actividad no se llamaba bibliografía para una respuesta. O sea, no era solamente la bibliografía, sino que era explicar esas posturas de la bibliografía. Algunos de ustedes se les puse de baja calificación porque no realizaron esta interrelación, cómo engranan, cómo se complementan una a la otra. A eso es lo que vamos a ir en esta semana con esta actividad 2. En esta semana que tenemos foro de clase, tipos de argumentos, tenemos que descargar este documento que se encuentra en el link sobre padres adolescentes, etcétera, etcétera. Foro de debate, la falacia en la argumentación. Aquí tenemos que seleccionar alguna de las dos premisas. Ya les expliqué que es una premisa, es una frase, un enunciado enunciativo, explicativo, inclusive puede ser reiterativo, tautológico. ¿Qué es una tautología? Una redundancia. Eh, el gordo obeso, eso es una tautología, una redundancia. Ya no es necesario repetir lo mismo porque en el mismo concepto ya está su explicación. Subiremos hacia arriba. Es otra tautología, otra redundancia. Claro, si estamos subiendo es necesariamente hacia arriba, no hacia abajo, de lo contrario estaríamos bajando. U otra muy 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 común, muy frecuente que pueden escuchar en las calles: orilla hacia la orilla. Tautologías, ya están repitiendo lo que ya se repitió en una sola frase. Si es a la orilla, no tienen por qué orillarse porque es exactamente lo mismo. Es como ese negro azabache. El azabache es negro, entonces ¿para qué volver a decir que es negro? Esas son falacias en la argumentación. Que la persona no se da cuenta que está repitiendo, está reincidiendo en exactamente lo mismo, en los mismos conceptos, y simplemente lo está diciendo o porque no sabe o porque no le interesa estar equivocado. No tiene ningún problema por estar equivocado, no se hace el lío, o simplemente porque nos quiere marear, así de sencillo. Ustedes recordarán a este personaje Cantinflas. Pues vaya, de ahí viene el verbo cantinflear. Está repitiendo y marear y marear y marear y al final de cuentas no se dijo nada. Esas son falacias en la argumentación, son digresiones, son errores, tautologías que nos llevan a mera retórica, estar divagando, y ese es un problema importante. Bueno, es un problema, coma, y es importante hacer hincapié. ¿Por qué? Porque al menos la mitad de estudiantes que presentaron la actividad en este fin de semana, temo decir que incurrieron en esto, que divagaron. Expusieron y a qué llegaron, no lo sé, no tengo idea. Algunos estudiantes yo les hice hincapié hasta 4 veces: es muy extenso tu tema, por favor, debes limitar el campo de estudio porque es excesivamente grande. Es como, por ejemplo, que algún estudiante quiere hablar, investigar sobre carros. ¿Qué tipo de carros? Carros, no sé, deportivos, carros de lujo, marcas: Ford, Chrysler, Renault,
o carros de modelismo, carros de juguete, carros pintados, o solo concesionarias, o los precios de carros, o simplemente los motores o el cilindraje de carros. Se vuelve tan extenso que se comienza a divagar, y al no saber qué hablar, cómo abordar algo, se comienza a perder y a vertirse en otras cosas. Todas las vertientes se van por aquí, por allá, por aquí, por allá, y de repente es tan extenso el tema que no supimos cómo abordarlo, y ya mareamos al profesor y nos mareamos nosotros y ya nos atoramos y no dimos conclusión y nos quedamos en la introducción. Entonces, para que no suceda esto, tienen que tener claro cuál es su pregunta de investigación, cuál es la hipótesis que quieren demostrar. La hipótesis es la evidencia que quieren justificar. Una hipótesis jamás va a ser una conclusión. La conclusión viene al final, no al principio. Entonces la hipótesis, eh, después de la introducción, viene la hipótesis. Hubo como 15 estudiantes que pusieron hipótesis al final, después de la conclusión, y eso está mal. Y reitero, por favor, deben hacer caso en lo que les estoy diciendo, porque hay estudiantes que me dijeron no vieron la sesión, no leyeron mis mensajes, obtuvieron baja calificación. Si no leen lo que yo les digo, si no escuchan mis sugerencias, se van a equivocar. Y es exactamente lo que les comentaba. La luz va bajando a la bola de nieve más grande, hasta que se tropezaron y ya nos aplastó, porque no supimos resolver esas dudas a tiempo. Entonces, en actividades integradoras de esta semana tenemos premisas y conclusión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a retomar estas 5 fuentes, por fin, las 5 fuentes de la actividad 2 de la semana pasada. Explicarlas, por favor, les pido que deben explicarlas, deben hacer esa interrelación, es obligatorio. Por favor, reitero, tienen que hacer esa interrelación. Eh, no sé, si se hicieron de carros, escogieron un texto sobre Lamborghini y escogieron un documental sobre Mercedes-Benz, ¿cómo se interrelaciona ese documental con el texto de Lamborghini? Esas 5 fuentes las van a retomar de esa actividad, precisamente de la que les comentaba, que hubo bastantes errores. Pueden hacer la tabla si gustan, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que tienen que hacer esa interrelación, tienen que explicar cada fuente, por favor, es completamente obligatorio. No lo hicieron hay estudiantes que no lo hicieron en la actividad interior, deben hacerlo en esta, por favor. Y deben responder a sus posturas cambiaron o mejoraron, ¿hay alguna postura a favor o en contra de la suya? No lo sé. Esas preguntas deben hacerlas. No olviden, por favor, hacer sus carátulas así bonitas. Su nombre del estudiante, el nombre de la actividad, módulo, grupo, etcétera, etcétera. Datos importantes. La extensión puede ser una hoja y media. Eh, la, la, la tabla la llenan en una cuartilla. Por favor, las tablas nunca las expandan tanto que estén a punto de caerse de las hojas. Tienen que tener margen a los lados, los 4 márgenes, porque ahí me presentaron dos actividades sin margen, y el texto se estaba saliendo completamente de la hoja. Eso no tiene presentación, tampoco tenía carátula ni nombre del estudiante. Por favor, tienen que organizar sus tiempos, sus actividades, y que estén presentables, son su calificación. Bien, tenemos la actividad integradora 2, organizar las ideas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un esquema.
Un esquema igual sencillo, eh, exponiendo precisamente estas fuentes. Pueden hacer un esquema por fuente o pueden hacer un esquema general de, del tema de lo que es su investigación. Si están haciendo de ponis, pues hacen el esquema de ponis. Si es de carros, pues hacen el esquema de carros. En un momento les pongo los ejemplos. Y de igual manera van a responder preguntas, no las olviden, porque también hubo como 15 estudiantes que no respondieron y que no argumentaron en las actividades anteriores, integradoras. Han investigado suficiente para este tema y sus conocimientos, los previos, les permitían contestar esta investigación de la hipótesis. Deberán responder esto en esta actividad integradora 2. Igual la extensión puede ser una hoja y media, pero bien hecho, por favor. Reitero, una frase es una premisa, pero una frase no es una conclusión. Una conclusión es a base de muchas premisas. Hay conclusiones que pueden ser de hasta de 20 hojas. Entonces, supongamos que están dialogando con un amigo y le están preguntando, ¿por qué chocaste? Y el amigo le responde, porque sí. ¿Estarían de acuerdo con esa respuesta? Evidentemente no. No saben si su amigo estaba bajo el influjo del alcohol, de drogas, si estaba revisando sus redes sociales, si estaba hablando por teléfono, o su perro estaba jugando con él mientras conducía, o si estaba teniendo sexo con alguien, con alguna chica mientras manejaba, o si andaba echando carreritas. No lo sabemos por qué chocó. Entonces son argumentaciones precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Si le responde el amigo, porque sí, eso no es una respuesta ni una explicación, simplemente es una frase como sí o no, los monosílabos sí o no, o ajá. Eso no es una respuesta y no está diciendo ni conllevando absolutamente nada, no está explicando, no está demostrando, no está dando evidencia de absolutamente nada, simplemente es cantinflar. Por favor, no deben hacer eso, este módulo es argumentación. Entonces, vamos a los ejemplos. Bien, antes de comenzar con los ejemplos de las actividades de esta semana, eh, espero que ya hayan visto el video a exponer estos ejemplos previos eh, de las actividades integradoras de esta semana para que sepan cómo abordarlos mejor. Bien, ¿cómo pueden decir, cómo pueden argumentar ustedes que ven esta escena de crimen? ¿Fue un asesinato o un homicidio? Asesinato, ¿por qué? Y homicidio, ¿por qué? Claro, evidentemente la persona hay un disparo, está derribada, está desconectada la lámpara, tiene un cigarro en la mano, tiene una sola sandalia. ¿Dónde está la otra? No lo sabemos. ¿Qué estaba haciendo en el momento de morir? Pues se ve que se estaba comiendo, estaba leyendo algunos documentos o estaba escribiendo. ¿De qué lado está derribada la silla? Hacia la derecha. Tiene una mano perdón, una pistola en la mano derecha. ¿Qué fue esto? ¿Un suicidio o un homicidio? Si hubiese sido homicidio, supongamos que aquí la persona estaba sentada en el banco, se pega un tiro y la sangre queda salpicada en la ventana y en todo esto. Si hubiera sido suicidio, y estaría aquí la otra sandalia. No tendría por qué estar desconectado esto, si estaba leyendo documentos. Entonces esto es un homicidio. ¿Por qué?
No sabemos, quizás probablemente alguien la andaba correteando a lo largo de la habitación, por lo que se acercó hasta acá, a la mera esquina, y alcanzó a derribar el banco. No se cae simplemente un banco hasta acá, solo porque sí. Si hubiese estado sentada, estaría aquí el banco. Hubiese estado aquí y derribado hacia acá o hacia abajo. Estaría la otra sandalia. Alguien que ya se va a morir no tiene tanta necesidad de fumar. Y si hubiese sido con tu propia mano que se disparó, la pistola estaría con el cañón hacia el frente, hacia su propio rostro, no hacia acá, no porque la trayectoria de la bala sería distinta. No se podría disparar a sí mismo torciendo la muñeca en 180 grados, no se podría. ¿Qué estoy diciendo aquí? Eh, una deducción. Esto es una deducción. Estoy yendo de los juicios universales a los necesarios. De lo general a lo particular completamente. Entonces, esto es lo que quiero que hagan, por favor, en sus actividades. Que se vayan de lo general, o sea, del tema que en primera instancia habían seleccionado, que comiencen a organizar precisamente sus ideas, comiencen a seleccionar qué sí, qué no, qué se puede emplear, qué no, y limitar el tema. Por ejemplo, acá Sherlock Holmes, a juzgar por tu corte de pelo, deduzca que acabas de salir de prisión. No, para nada, es que está de moda el corte. Bueno, por eso mismo tenemos que ver todo el contexto. Si la persona está con este peinado dentro de un centro penitenciario, claro, claro que acá está en prisión y está a punto de salir. Si está en un mercado, si está en una estética, si está en una escuela, va a ser distinto el contexto. Entonces tenemos que revisar completamente todo, de todo a todo. Y esto, por favor, tómelo en cuenta porque hay estudiantes que no pusieron mucha atención, no revisaron el contexto, todo lo que rodea el tema que están tratando. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que han tratado, que han comenzado a abordar el tema de cáncer. No obstante, es excesivamente grande. Eh, los especialistas precisamente tienen especialidad en alguno de esos cánceres. Eh, Estamos viendo aquí hígado, etcétera, 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 etcétera. No se puede abordar todo esto simple y sencillamente en una o dos páginas. No se puede, porque no va a estar bien abordado y va a ser algo rápido, hecho con prisa y eso no va a tener ningún sustento. Por favor, quienes estén haciendo el tema de cáncer, por favor, enfóquense a solo un tipo de cáncer. Igual a quienes han hecho han comenzado con temas muy amplios. Por ejemplo, un estudiante tocó el tema de automóviles. Sí, pero ¿qué tipo de automóviles? Podemos ver, hay gran cantidad. Por el hecho de tener dos, cuatro o seis ruedas, se le considera ya un transporte. Entonces, tenemos que hacer esto, ir de los juicios universales a los necesarios. ¿Cuál te interesa de todos estos? Pues no lo sé. Eh, Quizá algo compacto, quizá algo que pueda utilizar yo, meter en mi domicilio, llevar a mi familia. Entonces no necesitarías un acoplado, no necesitarías transportar gasolina ni diésel, ni transportar 40 personas. Entonces, lo que estamos haciendo es irnos de los juicios universales a los necesarios. Estamos desechando todos estos y nos estamos yendo quizá al sedán o a la casa rodante. Si se tiene financiamiento, pues pudiera ser casa rodante, pero si no, pues al menos un Chevy, un carro pequeño. Ahora bien, si es un carro pequeño, ¿qué marca? ¿Cuál de todas?
Por eso mismo, como les decía, esto es excesivamente grande, muy, pero muy, muy, muy grande. No se puede abarcar todo simplemente en un módulo y en una semana. No se puede, menos en actividades de una o dos hojas. Entonces, eh, por ejemplo, acá, ¿cómo pueden tomar en cuenta que, que quieren, a qué quieren enfocarse? Esto es una prueba en psicología que se le llama prueba de Rorschach. Lo que ustedes estén viendo es lo que a ustedes les interesa. Por ejemplo, si ustedes están viendo algún carro que les proporciona seguridad, supongamos familiar o el sedán, al que consideren que se adecua a sus necesidades, a que les parezca bien. En esta prueba de Rosa que ven en psicología, en psicoterapia, se presentan láminas para que el paciente bueno, no analice, para que el paciente vea conceptos que está reflejando, se le llama catexis en psicología. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden ver aquí a Batman extendiendo su capa, pero hay quienes vean aquí simplemente al guasón, estos sus ojos y está su sonrisa. ¿Cómo se ve esto? No lo sé, cada uno de ustedes va a decidir qué es lo que está viendo precisamente acá. Cada uno va a decidir por qué sí o por qué no, o por qué considera necesario lo que va a argumentar en sus temas. Eh, por ejemplo, acá en esta otra prueba de Rorschach, ¿qué están viendo acá? No sé, quizá dos esfinges o dos leones, las alas de la esfinge, la cabeza del león, quizá no sean esfinges, solo sean leones, y acá no lo sé, quizá dos aves gigantes, quizás sean arpías, quizás estoy hablando meramente en términos mitológicos, o simplemente sea que se me cayó la pasta de dientes, no sé, esto pudieran verlo en psicología quienes se interesen en temas psicológicos, pero ¿a cuál va mi punto? Ustedes van a enfocarse a lo que ustedes consideren que les interesa. Si a ustedes les interesa ver aquí a Batman extendiendo su capa, enfóquense en Batman, por favor. Si ven aquí el rostro del guasón, enfóquense en el guasón, exactamente acá. Si ustedes consideran que el Jeep les gusta más por el nombre o por la estructura del automóvil, enfóquense en Jeep y no se enfoquen en todos, por favor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana? De la actividad de distintas posturas para una respuesta de la semana 1. Recuerdan que les mostré este ejemplo que hice, las 5 propuestas. Esto fue en lo que se equivocaron bastantes estudiantes, en que simplemente pusieron esto y todo esto lo evitaron y simplemente pusieron la, la carátula y pusieron sus 5 fuentes, y esto está mal porque no se pidió bibliografía. Entonces, en todo caso, hubiera sido eh, y no es el caso, sino lo que tenían que hacer era esto: poner las 5 fuentes y explicar su interrelación. No lo hicieron. Hay estudiantes que no lo hicieron en la semana anterior, pues adelante, tendrán oportunidad de hacerlo en esta semana. ¿Cómo? Así, con su carátula bonita, el nombre de la actividad, el nombre del estudiante, su grupo, etcétera, etcétera. En la actividad premisas y argumentos van a hacer esta tabla, no es obligatoria, pero es para que se guíen. Ponen exactamente las 5 fuentes, estas 5 fuentes, las que hicieron, me las van a poner acá, por favor, en la tabla, una por columna,
una, una, y van a especificar qué trata de probar cada fuente. En este caso, el libro de Carl Sagan, El mundo de sus demonios. La propuesta de Carl Sagan es difundir la ciencia, hacer uso de la razón, conocer lo que es la física y cómo afecta a nuestras vidas, o sea, es difusión científica. Por otro lado, la propuesta de Maussan es convencer al espectador de que hay vida fuera del planeta a cualquier costo. Y aquí no estoy hablando términos científicos, sino los que sean, convencer por convencer simplemente. Entonces, argumento, ¿qué van a poner? Aquí tres argumentos sencillos. Pueden extenderse, claro, pueden extenderse, pero recuerden, no, un argumento no es esto, no. ¿Ciencia qué? ¿En qué sentido? Ciencia, no, eso está mal. Tienen que explicar por qué sí o por qué no, por favor. O sea, una, una palabra no es un argumento. Esto no es un argumento, aquí no dice nada. Y hay estudiantes a los que yo les puse en su actividad en algunos aspectos mal porque simplemente pusieron esto. Y así está mal, tienen que argumentar bien, por favor. Van a poner tres argumentos. Los fenómenos físicos pueden medirse, pesarse, calibrarse, tienen explicación y análisis. Esto en términos físicos. Quienes hayan hecho de cáncer o maltrato animal o sobre carros o sobre redes sociales, ponen aquí sus tres argumentos. Yo considero que las redes sociales son malas por esto. Yo considero que las redes sociales surgieron por esto y considero que las redes sociales pueden ayudar a esto. No obstante, en mi conclusión estoy diciendo que las redes sociales pueden, pueden perdurar siempre y cuando tengan buen uso por esto, por esto, por esto. Uno, dos y tres, y etcétera, etcétera. Igual acá. Los UFOs son luces en el cielo, no son medidos ni calibrados por nada ni nadie. Ese es uno de los argumentos de acá. Personas con sentido común atestiguan luces borrosas en el cielo sin tener evidencia de que observaron. Fotografías y videos con poca resolución provistos por desconocidos, sin estudios, sin evidencia, deben ser tomados como evidencia obligatoriamente sin cuestionar. Entonces, aquí voy a explicar las 5 fuentes, sean textos, documentales, revistas, folletos que investigaron, no lo sé, cada uno de ustedes sabe. Van a poner aquí sus 5 fuentes, por favor. Y no olviden sus conclusiones. Mi postura no ha cambiado al respecto, los motivos son los siguientes. Y aquí estoy explicando, etcétera. Por un lado, el programa de Maussan tiene el amarillismo y sensacionalismo y no aporta excepto fotos borrosas por personas sin estudios en lugares remotos donde nadie tuvo cámaras o instrumentos para evidenciar su avistamiento. SETI, por otro lado, por medio de radiotelescopios, busca vidas sin necesidad de fotografías borrosas, ya que las fotografías las hacen en resolución de millones de píxeles. Así es, los radiotelescopios tardan horas, varias horas en tomar una sola fotografía en millones de píxeles para que tenga mejor resolución, y esto va en contra precisamente de esto. Fotos sin resolución que las tomó quién sabe quién sabe cuándo, quién sabe dónde. Y esto es precisamente argumentar por qué sí, por qué no, yo escogí esto, porque esto se contradice con aquello. Son distintas fuentes, una me ayuda a sustentar, la otra contradice, y comienzo a analizar, a tener una postura propia y no inclinarme hacia ningún lado. Entonces la otra actividad, organizar las ideas. Así, recuerden, por favor, así bonito, su carátula, nombre, título, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer acá? Las fuentes, como les explicaba. Pueden hacer, como les comentaba, un esquema por fuente, como yo hice aquí, o pueden hacer un esquema de las 5 fuentes en general. Otra, pueden hacer su esquema así con este organigrama, o pueden hacer su esquema como yo lo hice en la actividad de la semana pasada. Este es un esquema, esto es un esquema, esto es un esquema. Por eso mismo tienen que complementar, por favor, es total y absolutamente obligatorio que tienen que decir cómo interactúa
Este, con este, con este, por favor, es obligatorio. Quienes no lo hayan hecho la semana pasada, tienen que hacerlo en esta semana. Entonces, fuente 1, Carl Sagan, El mundo y sus demonios, editorial, etcétera, etcétera. Si van a hacer su organigrama, ponen los títulos, por favor, porque hay estudiantes que me presentan simplemente el organigrama y sin título, y no sé por qué está el texto en cada recuadro, en cada óvalo. No tengo ni idea por qué está uno señalando al otro. No tiene mucha congruencia, así que por favor les pido que hagan esto, pongan títulos, cómo se interrelaciona este texto, esta fuente con los demás. ¿Qué fundamentos da Carl Sagan? Sustenta con apoyo de SETI y la NASA. ¿Por qué elegí el texto? Porque presenta cientificidad, sustenta con hechos mensurables, o se están midiendo lo que están haciendo con los radiotelescopios, con leyes físicas, las leyes de la termodinámica, etcétera. Entonces, ¿cómo se interrelaciona con las otras fuentes? Apoyará dando bases científicas basadas en cálculos y evidencia científica. Apoya el cómic de Superman, aquí si notan, ya estoy hablando de la otra fuente. También apoya los expedientes X, más no apoya supercherías. ¿Supercherías como cuál? Precisamente, ya que Carl Sagan no prueba ninguna señal de vida fuera de la Tierra de momento, mientras que Maussan argumenta vida en cualquier ámbito no reconocido. Tipo de texto que es el de Carl Sagan es científico, ya que apoyará con veracidad las demás fuentes. Fuente 2, Jaime Maussan, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son las partes buenas, o sea, lo rescatable de esa fuente. Tiene voluntad para entrevistar y viajar y conocer otras posturas. Esto es lo bueno de este personaje. Eso es muy bueno, conocer así distintas posturas, sus propuestas, etcétera. Porque elegí, habla sobre vida no desconocida, en otros planetas desconocidos, en términos desconocidos. Ujú. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Que está apoyando cosas que no sabemos, que nadie ha visto, que nadie ha medido, que nadie ha pesado y que nadie con su centro académico ha aprobado. Eso es lo que estoy tratando de decir aquí. ¿Cómo se interrelaciona esto con las demás fuentes? Asumen cuestionablemente la vida de un planeta desconocido. Superman vivía en un planeta desconocido. El hecho de que no se vea no implica que no exista. No obstante, abusa del sensacionalismo y contradice los resultados de encuentros alienígenas de SETI. Tipo de fuente sensacionalista. Buscará opacar el positivismo científico con meras opiniones sin sustento de gente no estudiada, etcétera, etcétera. Pueden hacer, como les comentaba, las cinco organigramas, sus esquemas, cinco esquemas, o pueden hacer uno solo, sencillo como hice aquí, pero tiene, por favor, es obligatorio, reitero, tienen que hacer esta interrelación entre las cinco fuentes. Por eso mismo son varias interpretaciones del mismo tema. Por favor, no olviden esto. Y al final tienen que poner sus conclusiones, investigué, etcétera, etcétera. Pongo aquí, etcétera, porque no solo es una frase, tienen que extenderse, por esa argumentación del módulo. Por favor, su carátula, así bonito, igual acá las conclusiones en ambas actividades. Son las cinco fuentes. Si tienen dudas me las hacen saber, por favor. Y pues saludos cordiales.